Miren, uno de los puntos fundamentales en los cuales se va a empeñar o se va a concentrar el gobierno del presidente Luis Abinader en los últimos meses de este año es en el presupuesto y ley de gastos públicos y en la famosa reforma fiscal que tanto necesita el gobierno. Nosotros desde aquí hemos planteado en múltiples ocasiones que el gobierno no tiene que inmiscuirse, no tiene que sumergirse en un proceso de reforma fiscal profunda, que convierta la gestión del presidente Luis Abinader a partir del 1 de enero del próximo año 2022 en una figura presidencial, en una gestión impopular, que se termine definitivamente ese melao que tiene hasta ahora el presidente Luis Abinader. Fíjense que el presidente Luis Abinader, como ha sido la costumbre en la mayoría de los presidentes dominicanos de las últimas décadas, muy en especial de los últimos años, tiene una tasa de aprobación por encima de la de su partido. Ahora mismo, la tasa de popularidad del presidente Luis Abinader, que ha descendido con relación a los meses anteriores, pero se mantiene muy por encima de su partido, el Revolucionario Moderno. Imagínense ustedes el escenario de una reforma fiscal. Aquí, como dijo doña Milagro Ortiz Bosch, ex vicepresidenta de la República, ex senadora de la República, actualmente la directora de ética gubernamental de la gestión del presidente Luis Abinader. Esa palabra como que no cae bien. Reforma, dijo Milagro Ortiz Bosch. Ahora mismo, señores, y lo he dicho en múltiples ocasiones, pueden buscar mis videos viejos, pienso que se debe buscar rescatar la reformita fiscal del año 2012 del presidente Danilo Medina. Atención, los asesores económicos del presidente Luis Abinader, busquen esa reformita fiscal del presidente Danilo Medina, que después de estar aprobado por el Congreso de la Nación, esa reforma fiscal, después de estar promulgada esa ley, el presidente Danilo Medina, que buscaba convertirse en monedita de oro, no quería mover un dedo que pudiera incrementar una tasa de rechazo hacia él. La parte que iba a representar el ingreso de una buena cantidad de recursos económicos, el presidente Danilo Medina la engavetó, que era el pago del derecho a circulación de los vehículos de motor en base al cilindraje. Eso le iba a dar al gobierno quizá unos 2.000 o 3.000 millones de pesos de ingresos. Pero como estaba pendiente el presidente Medina de montar un proyecto reeleccionista de cara al 2016, dijo, espérate, lo que decía doña Milagro, toda reforma fiscal sabe mal. Tiró eso a un lado, porque justamente el ejecutor, el director general de Impuestos Internos, a la sazón el señor Guarocuya Félix, se equivocó de fecha y comenzó a aplicar eso, pretendía aplicar esa reformita fiscal en el mes de agosto, que es cuando inicia el año escolar, y la clase media, que era la clase media alta, que era la que iba a ser la más afectada por esa reforma del presidente Danilo Medina, se elevan sustancialmente sus gastos en el mes de agosto. El inicio de año escolar, comprar uniforme, pagar inscripción, etcétera, etcétera, y también pagar el derecho a circulación de los 2 o 3 vehículos que hay en esa familia. Mercedes-Benz, BMW, Audi, vehículos de alta gama. Bueno, entonces ahí comenzó la protesta. Entonces, hablar de la revisión a las exenciones fiscales que el gobierno del presidente Luis Abinader, que se le acusa de ser un gobierno eminentemente empresarial, y lo que rodean al presidente Luis Abinader son empresarios exitosos. Si no, pase revista. En el área de tolería ahí está Paliza, ministro administrativo de la presidencia. El ministro de la presidencia,
que es casi el segundo hombre en importancia del gabinete, porque la vicepresidenta a veces no tiene funciones administrativas. ¿Quién es? Él, nada más y nada menos, quien fue hasta hace poco la cabeza de la asociación empresarial más poderosa del país, Lisandro Macarrulla. No es un dirigente del PRM que está ahí al lado, no es un compañerito, una compañerita de la base del Partido Revolucionario Moderno, no, es nada más y nada menos que Lisandro Macarrulla. Entonces, nadie amuela cuchillo para su garganta. La revisión a exenciones debe ser una prioridad fundamental de este gobierno, echar atrás el tema de reforma fiscal. Si se revisan esas exenciones, según ha propuesto el Banco Mundial y la Agencia Francesa de Desarrollo, que no han inventado, no han creado nada nuevo, porque yo lo digo a boca llena, esto lo he planteado en múltiples ocasiones. Dar prioridad a la revisión de esas exenciones podría representar un ingreso de alrededor de 200 mil millones de pesos al Estado Dominicano, que con 200 mil millones de pesos más resuelve Luis Abinader el problema del déficit fiscal. Lo resuelve aplicando la reformita, como le he llamado, de Danilo Medina. Se podría incrementar un poco más esos 200 mil millones de pesos, orientando y tratando de tener el aval de la fuerza congresional del PRM, entiéndase, senadores y diputados, y quitar ese privilegio deshonroso para muchos diputados, tener dos exoneraciones abiertas. Está bien que el legislador merece tener un vehículo, bueno, para transportarse a Pedernales, a Elías Piña, a Dajabón, toda la semana, tener contacto con la gente que lo respaldó para llegar a ocupar un escaño en la Cámara de Diputados del Senado de la República. Pero no puede ser lacerando los ingresos fiscales del Estado Dominicano. Vamos a ponerle un vehículo, una exoneración para un vehículo todoterreno utilitario, que paga ¿cuánto de impuestos? 200 mil pesos. Pero no vamos a exonerarle una exoneración abierta para que el legislador la venda y traigan ¿cómo es que se llama, Jairo? El vehículo que se accidentó ahí en la Abraham Lincoln, un McLaren. ¿Cuánto paga ese vehículo de impuestos? 5 o 6 millones de pesos. O más. Entonces el legislador de ingresos bajos acude a un pulpo, a un dealer, le dan 1 millón de pesos por esa exoneración. 1 milloncito de pesos. Ese dealer se la vende a un jorocón, a una persona que quiere traer un McLaren, que quiere traer un Mercedes-Benz, ese Mercedes-Benz de último modelo, un BMW, que paga 5 o 6 millones de pesos. Por 1 milloncito de pesos que recibe el legislador, el Estado deja de recibir esos 5 o 6 millones de impuestos. Entonces vamos a usar esa mayoría que tiene el PRM en ambas cámaras legislativas y modifique esa ley. Allí usted va a tener un ahorro importante. Porque el que quiere ese vehículo de alta gama, quiere darse el lujo de tener ese vehículo de alta gama, va a tener que firmar su chequecito, un checazo, va a tener que rascarse el bolsillo y desprenderse de una buena tajada económica para darse el lujo de andar en un Maserati, de andar en esos vehículos de alta gama. Porque el legislador legisló para su propio beneficio en ese momento, violentando la propia ley de exoneraciones, porque las exoneraciones, según establece la ley, esos vehículos son intransferibles por 5 años. Entonces esos 5 años va a durar ese vehículo circulando por las calles y avenidas del país a nombre de ese legislador. Nunca olvido cuando fue agarrado preso Quirino Antonio Ernesto Paulino a la salida de la capital, por ahí por los Alcarrizos, en un Mercedes-Benz 500. Una joya de vehículo, nuevecito todo el vehículo.
Blanco Perla. Cuando lo agarran preso a Quirino, que iba escoltando un cargamento de cocaína que llevaba hacia el aeropuerto Cibao, sucede y viene a ser que el vehículo estaba a nombre de ¿quién? De un honorable legislador de la República, don Yayo Matías, senador de Valverde Mao por ahí. Tuvo Yayo Matías rápidamente que aclarar, no, ese vehículo yo lo vendí, tengo un contrato, pero es un contrato que con un buen abogado te desmonta ese contrato, porque tú no puedes vender todavía esa exoneración si no han pasado, o ese vehículo, si no han pasado los 5 años reglamentarios. Ahora mismo, el accidente que ocurrió en la avenida Abraham Lincoln, el diputado de Novia aclaró, no, yo vendí esa exoneración hace tiempo que lo vendí. Entonces, ahí tiene el presidente Luis Abinader un motivo muy especial para solicitar a su bancada en el Congreso de la Nación que modifique esa ley que otorga 12 exoneraciones a los honorables legisladores de la República. Otro chelito que podrían ingresar, bueno, Presidente, esas exenciones fiscales que engrosan sustancialmente los ingresos de las empresas mineras, de los parques de zona franca, de las empresas generadoras de electricidad, que tienen exonerado todo el combustible y lubricante que consumen, pero no le venden al Estado Dominicano, a las empresas distribuidoras de electricidad, ese servicio vital que requiere el país para su funcionamiento o para la comunidad de los hogares, la energía eléctrica a precios asequibles, no le descuentan lo que el Estado deja de cobrar. Esa sugerencia que hace el Banco Mundial y la Agencia Francesa de Desarrollo debe ser escuchada. Aquí lo han dicho mucha gente, lo ha dicho el ingeniero Ramón Alburquerque, lo ha dicho el ingeniero Ramón Núñez Ramírez, don Uchi Lora, un servidor en múltiples ocasiones lo ha dicho, pero no lo prestan atención. Quizás ahora, porque como aquí tenemos el complejo de Guacanagarí, que todos los extranjeros saben bien, como lo dice el Banco Mundial, como lo dice la Agencia Francesa de Desarrollo, quizá llegue perfecto el sonido al oído del presidente Luis Abinader y se puedan tomar las medidas del lugar para que esas exenciones sean derogadas y que aumenten de manera sustancial los ingresos del país. Que esos 200.000 millones de pesos lleguen a las arcas del Estado Dominicano, que lleguen, que sirvan para aumentar los subsidios sociales que tanto necesita el que está más abajo de los índices de pobreza, que lleguen a las escuelas públicas del país para mejorar el desayuno escolar, para darle a los niños lo que no se le ha dado y se le prometió, no que le den un bizcochito y un chin de jugo, que eso es edulcorante, que le den una dosis de vitamina A diario a los niños, de esa que venden en Promesa, que eso cuesta centavos una sola, pero si diariamente se le da a los niños una capsulita de esa de vitamina A, vitamina D en las escuelas, pues cuesta un dinerito. Esos 200.000 millones de pesos pueden servir para eso. Ese dinerito que podría acumular al Estado Dominicano por concepto de renovación de derecho a circulación de los vehículos de motor de alta gama que existen en el país, porque el que quiere tener una jipeta tiene que pagar lo que cuesta una jipeta. Si tú quieres tener un todoterreno BMW, Mercedes-Benz de alta gama, tienes que cantearte. No puedes pretender que paguen lo mismo que un Toyota Corolla o un Honda Civic. No es lo mismo ni es igual. Debe establecerse el pago del derecho de circulación en base al consumo de combustible de ese vehículo, porque ese combustible se compra ¿con qué? Con dólares. Con dólares. Entonces el Estado tiene que aterrizar en eso. Vamos a esperar que se escuche ese pedido del Banco Mundial y la Agencia Francesa de Desarrollo. Vamos a esperar que sea así. Por el bien de este país, que no resiste, señor presidente,
una reforma fiscal. Una reforma fiscal huele muy mal, huele a pólvora, huele a disturbio, huele al fortalecimiento de la oposición, huele a que el pan ya no podría costar 10 pesos, sino que sea 12, huele a que el espagueti, los espaguetis, las pastas alimenticias, que era lo más barato que había antes, podría costar 3, 4 pesos más, huele a que el galón de aceite de soya, que es el que consume el pobre, podría aumentar 50 o 60 pesos más. Huele, señor presidente, a que una libra de pollo se estabilice, pero allá arriba, en 100 o 125 pesos. Que el arroz, el producto por excelencia de la mesa de los dominicanos al mediodía, podría estabilizarse, pero ¿a cómo? A 40 o a más pesos la libra. Entonces, vamos a pensar bien si es factible o no sumergir al país en una reforma fiscal, o si sería más conveniente la revisión de esas exenciones fiscales. Irritante, muy irritante, porque favorecen a los que más tienen. Tal y como le decía hace un momentito, las empresas de generación eléctrica no pagan un centavo de impuestos. Las empresas mineras que siguen convirtiendo este país en Haití. Esas empresas mineras no pagan un centavo de impuestos, ni en la compra de combustible, en nada, ni siquiera, según tengo entendido, porque tuve un caso una vez como abogado, ni siquiera la seguridad social, que esto es mucho que decir. Entonces esas son dos de las principales aprovechar de esas exenciones fiscales. Esas zonas francas, que no pagan nada de impuestos, absolutamente nada de impuestos. Entonces, eso debe ser revisado por el bien del país, porque lo que queremos es un país productivo y que genere riqueza día a día, mucha riqueza para bienestar del propio país, que se puedan construir más túneles y elevados, que se pueda ampliar las líneas del metro de Santo Domingo, que cada turno en el gobierno que esté dirigiendo los destinos de la nación, se proponga como meta ampliar en 5 o 6 kilómetros la línea del metro de Santo Domingo. Eso queríamos decirlo con relación a esa reforma fiscal.